Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el curso de preálgebra y nos centraremos comenzaremos la tercera unidad, que es la de teoría de números, y vamos a comenzar por los múltiplos. Esta es una unidad, al igual que la primera, que es un poquito extensa en cuanto a la cantidad de secciones o de vídeos, pero por lo menos este primer vídeo es relativamente más corto que los que tuvimos en la unidad 2 y la unidad 1. Vamos a comenzar por la definición de múltiplos, que es el primer tema que trabajaremos. Sabemos que 12 es igual a 3 por 4, o sea que tenemos esto, 12 es igual a 3 por 4. ¿Vale? En otras palabras, podemos decir que 12 es igual a algún número entero por 4. ¿Vale? O sea, existe un número entero que en este caso es 3, tal que cuando yo lo multiplico por 4 obtengo el 12. Y eso significa que 12 es un múltiplo de 4. ¿Vale? Es la idea de múltiplo. Si A y B son números, decimos que A es múltiplo de B, ¿vale? Es un múltiplo de B si A es igual a B por algún número entero, ¿vale? Por ejemplo, el 12 va a ser múltiplo de 3 también. ¿Por qué? Porque existe un número que es el 4, que cuando yo lo multiplico por 3 me da 12. El 15 va a ser múltiplo de 3 porque existe el 5, que cuando yo lo multiplico por 3 me da 15. El 25 va a ser múltiplo de 5 porque cuando yo multiplico 5 por 5, pues obtengo 25. ¿Vale? En términos generales, en otras palabras, A es múltiplo de B si existe un número entero n tal que A se puede escribir como B por n. ¿Vale? Esa es la idea de múltiplo, que exista otro valor que cuando yo lo multiplico por el que digo, o sea, por ejemplo, los múltiplos de 7, pues son todos los números que existe otro número que cuando yo lo multiplico por 7 me da ese número, ¿no? Por ejemplo, el 12 no es múltiplo de 7 porque no hay ningún número que yo pueda multiplicar por 7 para obtener 12, ningún número entero. Pero, por ejemplo, el 21 sí, porque 7 por 3 es igual a 21. Entonces, el 7 no va a ser múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque no podemos escribir 7 como el producto de 4 por otro entero. Observa, por ejemplo, que el menos 12 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque el menos 12 se puede escribir como 3 por 4. O sea, menos 12 va a ser igual a 3 menos 3, perdón, a menos 3 por 4. Entonces sí, el menos 12 sí es múltiplo de 4. Entonces, también el 0 va a ser múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque sí existe un número entero que cuando yo lo multiplico por 4 me da 0, que es el propio 0. Entonces, como 0 es igual a 4 por 0, entonces vamos a tener que el 0 va a ser múltiplo de 4. Realmente, si se ponen a analizar, el 0 es múltiplo de 4 y de cualquier otro número, excepto de él mismo, ¿vale? Utilizaremos, bueno, de él también, el 0 también es múltiplo de 0, porque 0 por 0 es 0. Bien, utilizaremos el cociente, el concepto de cociente y resto de la división, que probablemente fue lo que utilizaste cuando aprendiste por primera vez la división en primaria. ¿Vale? En esta unidad, en la unidad de teoría de números, trabajaremos principalmente con números enteros y la mayoría de las veces con números naturales y en ocasiones con números enteros. Usando esta división, esta idea de la división, podemos decir que un número entero A es múltiplo de B si cuando dividimos A entre B, o sea, si cuando hacemos A dividido por B, el resto que nos da es 0. ¿Vale? Esa es la idea, o sea, si tenemos A y lo dividimos entre B, eso nos da un resultado C y un resto 0. Cuando eso ocurre, decimos que A va a ser un múltiplo de B. ¿Vale? Por ejemplo, el 12 nuevamente es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 12 dividido por 4 nos da 3 con resto 0. Y como el resto 0 significa que el 12 es múltiplo de 4. El 15, por ejemplo, no va a ser múltiplo de 4 porque cuando yo divido 15 entre 4, lo que obtengo es 3 con resto 3 también. Entonces, como el resto no es 0, sino que es 3, podemos decir que el 15 no va a ser un múltiplo de 4. O, por ejemplo, el 13. El 13 no es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque cuando dividimos 13 entre 4, pues lo que nos da es resto 1. Como el resto no es 0, entonces el 13 no puede ser múltiplo de 4. ¿Vale? Pueden haber las dos vías, una utilizando la división con resto y otra utilizando la idea de múltiplo de la definición que hemos visto. Bien, vamos a trabajar este primer problema. Este primer problema va a ser prácticamente la base. En esta sección solamente tendremos 5 problemas, ¿vale?
Pero este va a ser la base del todo lo que vamos a construir posteriormente. Se nos dice que tanto 147 como 357 son múltiplos de 7 y la pregunta es si la suma de esos dos números, o sea, de 147 más 357, también es un múltiplo de 7. Después nos piden en el apartado B que supongamos que k es múltiplo de 7 si también lo debe ser k más 7. Y después nos dicen que si R y S son múltiplos de 7 si también lo va a ser R más S. Y por último nos dicen, supongamos que k es múltiplo de 7, es posible que k más 23 sea múltiplo de 7. ¿Vale? Esta es un ejercicio que vamos a ir construyendo determinados aspectos teóricos importantes de esta unidad con él. ¿Vale? Es un ejercicio que tiene una importancia significativa para el desarrollo de toda la unidad. Intenten hacerlo ustedes y a la vuelta nosotros lo tendremos resuelto en nuestro cuaderno. ¿Vale? Vamos a ir abriendo el cuaderno para resolverlo ahí. Aquí está escrito o planteado el ejercicio y entonces tenemos que ver si 147, o sea, si 117 más 357 es múltiplo de 7. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es que efectivamente 147 es múltiplo de 7, ¿vale? Porque 147 va a ser igual a 7 por 21. Entonces, como existe este número 21, tal que multiplicado por 7 da 147, pues en efecto el 147 es un múltiplo de 7. Y por otra parte, el otro número que tenemos, que es el 357, pues el 357 va a ser igual a 7 por 51. ¿Vale? Entonces tenemos estos dos números que son múltiplos de 7 a la vez. La pregunta es si al nosotros sumar 147 más 357, si esta suma va a ser múltiplo de 7. Evidentemente la idea, uno podría decir, bueno, yo sumo, divido entre 7 y si el resto me da 0, pues es múltiplo de 7. Bien, perfecto, esa puede ser una forma de pensarlo. Pero hay otra que podría ayudarnos y es utilizar las propiedades que conocemos de las unidades anteriores. Sabemos que 147 es 7 por 21, ¿vale? Y por otra parte sabemos que 357 es 7 por 51. Y algo curioso que tenemos aquí es que tenemos un 7 acá, tenemos 7 aquí y tenemos 7 aquí. Entonces eso significa que ese valor de 7 lo podemos tomar como factor común y factorizar ese 7. Entonces nos quedaría 7 que multiplica a ¿quién? A 21 más 51. ¿Vale? Esto va a ser igual a 7 más 7 por 72. Y como hemos escrito esta suma, que ni sabemos cuánto da, como 7 por algo, entonces esta suma va a ser un múltiplo de 7. ¿Vale? No tenemos que hallar realmente la suma, no nos piden que hallemos la suma. Simplemente tenemos que ver que sea múltiplo de 7. Y lo hemos logrado porque hemos escrito a esa suma como 7 multiplicado por otra cosa. ¿Vale? Ya aquí ya podríamos haberlo dejado, ¿no? Pero bueno, para que quede más claro es 7 por 72 por 7, o 7 por 72. Es lo que vale la suma y con lo cual, sí, esa suma va a ser múltiplo de 7. Ese es el apartado A. Vamos al B. En el B nos dicen, supongamos que K es múltiplo de 7, entonces debe ser K más 7 múltiplo de 7 también. Esta es una idea muy importante, ¿vale? Parece algo un poco trivial, una pregunta un poco trivial, pero es muy, muy, muy importante y va a ser la base de muchos problemas interesantes de este capítulo. Entonces, como 7 es múltiplo de 7, nosotros sabemos que existe un n como k es múltiplo de 7, va a existir un n tal que k va a ser igual a n por 7. ¿Vale? Eso lo sabemos. Y por otra parte, esto lo podemos reescribir, este número k más 7, que es lo que nos piden resolver, lo podemos reescribir entonces como n por 7 más 7. Pero si nos ponemos a analizar ese 7, también se puede escribir de otra forma. Se puede escribir como 7 por 1. Entonces vamos a tener n por 7 más, o 7 por 1, o n por 7, da igual. Creo que aquí voy a poner 7 por n, creo que es más cómodo. Esto por n, perdón. Esto lo podemos escribir como 7 por n más 7 por 1, ¿vale? Y ahora tomamos el 7 como factor común y esto nos queda 7 por n más 1.
¿Vale? O sea que hemos podido escribir el 7 más k como un múltiplo de 7. Con lo cual, si a es un número entero, notemos que, o sea, si este, a ver, partimos de que como k es múltiplo de 7, por esta, supongamos que k es múltiplo de 7, nos dicen que eso lo sabemos, entonces k se escribe como n por 7, donde n es entero. Entonces sustituimos este n por 7 y ahora el 7 lo ponemos como 7 por 1. Sacamos 7 factor común y lo que nos queda es n, o sea, 7 por n más 1. Como n es entero, n más 1 también lo va a ser. Entonces hemos logrado escribir nuestro producto como un número, el n más 1, multiplicado por el 7. ¿Vale? Entonces, este valor, k más 7, también va a ser múltiplo de 7. ¿Vale? En el apartado C, fíjense que la idea va a ser más o menos la misma. Nos están diciendo que R y S son múltiplos de 7. ¿Vale? R múltiplo, voy a escribirlo como un poco más riguroso. Múltiplo de 7. Bueno, a ver. R es múltiplo de 7. ¿Y de aquí qué es lo que sale? Pues que R pues va a ser igual a n por 7, por ejemplo. Y S es múltiplo de 7 también. Y entonces de aquí se desprende que S va a ser igual a m por 7. ¿Vale? Entonces ahora, si tenemos donde m y n son números enteros, ¿vale? Tenemos r más s, esto va a ser igual a ¿qué? A n por 7 más m por 7. Y ahora podemos tomar 7 factor común. Entonces tendríamos 7 o n más m que multiplica a 7. O sea, hemos logrado escribir a r más s como un número, que es, en este caso es n más m, multiplicado por 7. Entonces ya tendríamos lo que queríamos, mostrar que sí, que el r más s es múltiplo también de 7. ¿Vale? Eso lo que implica es que r más s, que es este, como lo hemos escrito como 7 por un número entero, porque n y m ambos son enteros, entonces r más s va a ser múltiplo de 7. ¿Vale? Y ahora vamos al apartado D. El apartado D también es importante. Nos dice, supongamos que k es múltiplo de 7. Si k es múltiplo de 7, entonces, ¿qué es lo que implica esto? Pues esto lo que va a implicar es que k va a ser igual a n por 7. ¿Vale? Y por otra parte nos están diciendo si es posible que k más 23 sea un múltiplo de 7. ¿Vale? Esta parte, si es posible que k por 23 sea un múltiplo de 7, pues tendríamos que ver. Fíjense que lo que ocurre aquí, una forma de pensar este ejercicio es que n por 7 es múltiplo de 7. K va a ser múltiplo de 7. Entonces, esto va a implicar que k más 21 es múltiplo de 7. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 7 es 20, o sea, 21 es 7 por 3 y podemos aplicar lo mismo que hemos utilizado acá, donde probamos que k más 7 era múltiplo de 7. Y por otra parte, el siguiente múltiplo de 7 es cuando le vuelvas a sumar 7, o sea que sería k más 28. También es múltiplo de 7. Y la clave está aquí en demostrar que entre k más 21 y k más 28 no hay más múltiplos de 7. ¿Por qué? Porque ellos están separados por 7 unidades. Y recordemos que el hecho de la multiplicación es como ir sumando 7. ¿Vale? La idea que está detrás, o sea, bueno, multiplicar por 7 es como sumar 7 de manera iterativa. Entonces, k más 21 es menor que k más 23 y es múltiplo de 7. K más 28 es mayor que es un múltiplo de 3 y es mayor que k más 23. Y entre k más 21 y k más 23 no hay ningún otro múltiplo de 7 porque la diferencia entre ellos es de 7. Entonces, k más 23 no puede ser múltiplo de 7. ¿Vale? También podríamos haber pensado en la división para ver por qué k más 23 no es múltiplo de 7. Notemos que k más 21 es un múltiplo de 7 y que es 2 unidades mayor que k más 21.
Entonces sabemos que k más 23 dividido entre 7 pues nos va a dar resto 2, ¿vale? Porque se ha pasado de 2 con respecto a un número que es múltiplo de 7, que en este caso sería k más 21. Entonces k más 23 no va a ser múltiplo de 7. ¿Vale? Este ejercicio realmente es muy interesante porque nos da un procedimiento, una forma de trabajar en general y una generalización que es sumamente útil y que va a ser la base prácticamente de la parte que vamos a hacer de múltiplos, divisores y toda la parte de teoría de números respecto a esta unidad. ¿Vale? Y es la siguiente idea que es muy importante. Uy, perdón. Y es este. O sea, en el apartado B de este problema 3.1, pues nos dice que empezamos en cualquier múltiplo de 7, ¿vale? Empezamos con cualquier múltiplo de 7 y entonces contamos de 7 en 7. Esa es la idea. O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos en K y podemos ir de 7 en 7. Entonces, K más 7 va a ser múltiplo de 7, K más 14 lo va a ser, K más 21 lo va a ser, K más 28 lo va a ser y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, K más 4 no va a ser múltiplo de 7 porque ellos están separados de 7 en 7. ¿Vale? Generamos múltiplos de 7 a partir de nuestro punto, de ese punto de partida. Del mismo modo, también podemos generar múltiplos de 7 yendo hacia atrás, restando 7. ¿Vale? Por ejemplo, les pongo un ejemplo bastante claro, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la recta numérica aquí y que aquí lo que está es el 49. De hecho, es la forma en la que nos enseñas a multiplicar. ¿Y cómo pasamos al siguiente múltiplo de 7? Pues sumando 7. 49 por 7 más 7 es 56, ¿vale? Y ese es el siguiente múltiplo de 7. Y el siguiente múltiplo de 7 de 56, pues va a ser 56 más 7, que es 63. Y el siguiente múltiplo de 7, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 70. Y si vamos hacia atrás, antes del 49, restando 7, pues ¿qué múltiplo tenemos? Pues 42, que es 6 por 7. Y si restamos otra vez 7, pues ¿cuánto tenemos? 42 menos 7 es 35, que es 5 por 7. Y así sucesivamente. O sea que, y dentro no hay más múltiplos. O sea, entre estos dos, entre 56 y 63, no hay ningún múltiplo de 7. Entre 63 y 70 no hay ningún múltiplo de 7. Entre 42 y 49 no hay ningún múltiplo de 7. ¿Vale? Entonces la idea es esa. Buscamos un número que sea múltiplo de 7 y podemos ir sumando 7 o restando 7 y podemos construir cualquier múltiplo que seamos capaces de imaginar. Ahora, por otra parte, por ejemplo, un ejemplo, aquí tenemos otro. Los siguientes números todos son múltiplos de 7. El 700, que es múltiplo de 7, y después puedes decir lo que has hecho es restar 7. Menos 7, que es 693. Menos 7, que es 686. Menos 7 es 679. Menos 7, 672. Menos 7, 665. Menos 7, 658, menos 7, 651. Entonces todos esos van a ser múltiplos de 7. Y si sumamos 7, 707, 714, 721, también lo van a hacer. Por otra parte, el apartado C de este problema 3.1 nos muestra una propiedad de los múltiplos muy importante. Si sumamos dos múltiplos de un número, obtenemos otro múltiplo del mismo número. O sea, por ejemplo, si nosotros sumamos 35 y 42, el resultado que nos va a dar, como 35 es múltiplo de 7 y 42 también es múltiplo de 7, ese resultado también va a ser múltiplo de 7. ¿Vale? Del mismo modo, la diferencia entre dos números es un múltiplo del mismo número también. ¿Vale? Por ejemplo, si ambos son múltiplos de ese número. O sea, la diferencia entre dos múltiplos de cualquier número también es múltiplo de ese número. 42 menos 35, ¿vale? Eso también va a ser múltiplo de 7. Y por último, en el apartado D, es una muestra de por qué sabemos que no nos saltamos ningún múltiplo de 7 cuando contamos de 7 en 7 a partir del múltiplo 7. Podemos seguir básicamente los mismos pasos para ver si sumamos un múltiplo de 7 y un número que no es múltiplo de 7, entonces la suma resultante no va a ser un múltiplo de 7. O sea, un múltiplo de 7 más uno que no es múltiplo de 7 no va a poder ser un múltiplo de 7. Tienes que sumar dos que sean múltiplos de 7 para tener la garantía de que lo sean. O otra opción es, por ejemplo, sumar 1 y 6, que ninguno de los dos es múltiplo de 7 y el resultado sí va a ser múltiplo de 7. Pero bueno, teniendo dos múltiplos de 7, el resultado es un múltiplo de 7. Y teniendo uno que lo es y uno que no lo es, pues no lo va a ser. Eso sí lo tenemos seguro.
Entonces, resumiendo, y es muy importante, si partimos de cualquier número n, o sea, podemos partir de cualquier número n, y contamos hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia adelante o hacia atrás, n unidades, ¿vale? O sea, tenemos un múltiplo de n y contamos de n en n, skip counting, o sea, contamos saltando de n en n. Entonces, todos los números que encontremos serán los múltiplos de n. Y de hecho, entre dos números que encontremos no habrá ningún otro múltiplo, ¿vale? Y otro resultado importante que hemos obtenido es que si a y b son múltiplos de n, porque el 7 realmente no pintaba nada, o sea, da igual poner 7, 8, 25, ¿vale? Ese 7 no era relevante respecto a cómo lo hemos resuelto. Si a y b son múltiplos de n, entonces a más b y a menos b también van a ser múltiplos de n. Y si empezamos a contar con un múltiplo de n y sumamos o restamos un número que no sea múltiplo de n, ¿vale? Que no es múltiplo de n, entonces la suma o la diferencia no es un múltiplo de n. O sea, si nos paramos, por ejemplo, en el 35, que no es múltiplo de 7, y a eso le sumamos 8, pues no vamos a caer en un múltiplo de 7, vamos a caer en un número que no es múltiplo de 7. Si sumamos 14, sí, porque estamos sumando un múltiplo de 7, pero si lo que sumamos es un número que no es un múltiplo de 7, partiendo de un múltiplo de 7, pues no caeremos en la recta numérica en un múltiplo de 7. La idea intuitiva es imaginarse la recta numérica. Los múltiplos es como saltar esa cantidad, y contando de esa cantidad en esa cantidad. O sea, de 7 en 7, o si son múltiplos de 7, de 9 en 9 si son múltiplos de 7, y entre dos consecutivos la diferencia siempre va a ser 7, o sea, si estamos con los múltiplos de 7, la diferencia siempre va a ser 7. ¿Vale? Entre 14 y 7 hay 7, entre 21 y 14 hay 7, entre 28 y 21 hay 7, entre 35 y 28 hay 7, ¿vale? Esa es la idea, y no hay ningún otro múltiplo en el medio. Bien, vamos a hacer este problema. En este segundo problema nos dicen que nos preguntan por qué número entre 100 y 200 puede ser a la vez un cuadrado perfecto y un múltiplo de 7. ¿Vale? Cuando nos referimos cuando decimos entre 100 y 200, no incluimos ni el 100 ni el 200 en el centro. Bueno, de todas formas, ni el 100 ni el 200 son múltiplos de 7, así que da igual. Bien, entonces intenten ustedes resolverlo, yo iré al cuaderno y ahí lo resolveremos. La idea aquí es tratar de hacer como una lista, y lo normal es comenzar la lista por lo que sea, digamos, más escaso, ¿vale? No tiene mucho sentido comenzar la lista por los múltiplos de 7, porque hay muchos múltiplos de 7 entre 100 y 200, pero la cantidad de cuadrados perfectos que hay entre 100 y 200 es pequeñita. ¿Cuántos cuadrados perfectos hay entre 100 y 200? Pues vamos a tener el 100, no lo contamos porque partimos de 100, tenemos 121, ¿vale? Tenemos por otra parte el que es 11 al cuadrado. El siguiente es 144, que es igual a 12 al cuadrado. Después lo que tenemos es 169, que es igual a 13 al cuadrado. Y por último lo que tenemos es el 196, que es 14 al cuadrado. Y ya no hay más, porque 15 al cuadrado es 225. Entonces estos son los cuadrados que tenemos. 121, 144, 169 y 196. Y ahora tenemos que ver cuáles de ellos es múltiplo de 7. Pues para ver cuál de ellos es múltiplo de 7, pues yo creo que es bastante claro que el único que es múltiplo de 7 es el 196. ¿Vale? Es el único de esos 4 cuadrados que va a ser un múltiplo de 7. ¿Vale? Una forma de hacerlo es, bueno, ir dividiendo cada uno de ellos entre 7 y ver que ninguno lo va a hacer. Pero bueno, otra forma de analizarlo, por ejemplo, para ver que es múltiplo de 7 es observar que 196 es 14 veces 14 y el 14 es múltiplo de 7, ¿vale? 14 es 7 por 2. Entonces, en concreto tenemos 14 que es 7 por 2, o sea, si lo escribimos tendríamos
espérense. Vamos a tener 196 es igual a 2 por 7 por 14. O sea que lo que vamos a tener es que 14 por 2 es 28, 28 por 7, y entonces ya ahí sabemos que va a ser múltiplo de 7. ¿Vale? Esa es una forma en la que se pueda pensar el problema. ¿Vale? Este es un problema, bueno, relativamente fácil. De hecho, lo podía haber hecho sin siquiera entrar aquí. Desde el cuaderno lo podríamos haber resuelto. Pero bueno, vamos a regresar a las diapositivas y continuar con ellas. El siguiente es otro problema. Aquí es 3.3, creo que me he equivocado aquí, ¿vale? 3.3 en vez de 3.4. Bueno, 3.3. Dice, ¿cuál es el mayor número de 3 cifras que es múltiplo de 13? Vale, este es un poquito más complejo. Intenten resolverlo ustedes y nosotros lo haremos en nuestro cuaderno. ¿Vale? Pasemos al cuaderno para resolverlo ahí. Y aquí está. ¿Cuál es el mayor número de 3 cifras que es múltiplo de 7? Vale, para resolverlo lo que podemos hacer es tomar el mayor número de 3 cifras. El mayor número de 3 cifras es el 999. Y dividir 999 entre 13. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar cuál es el mayor, o sea, el resultado de eso nos va a dar si multiplicamos ese número por 13, nos va a dar el mayor número realmente que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, aquí, si dividimos 999 entre 13, pues podemos poner, por ejemplo, 7. 7 por 3 es 21, perdón, es 21. Y 7 por 2, 7 por 1 es 7 y 2 son 9. Entonces tendríamos 91. Bajamos el 8, nos queda 89. Y 89, la diferencia aquí sería un 6. 6 por 3 es 8 y 18, 1 al próximo lugar, y 6 por 1, 6 y 1, 7, 78. ¿Vale? Entonces, este resultado, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a quedar 11. ¿Vale? Entonces, hemos visto que esta división da el cociente es 76 y el resto es 11. ¿Qué significa eso? Que el último múltiplo se ha pasado en 11, ¿vale? Que el 99 se ha pasado en 11 del último múltiplo. Entonces, el último múltiplo que estamos buscando, el último múltiplo de 13, sería 999 menos 11. Y 999 menos 11 es 988. Después podemos comprobar realmente. Si nosotros dividimos 988 entre 13, pues efectivamente vamos a tener como resultado el 76. ¿Vale? Entonces, esta puede ser una forma de resolverlo, una forma que yo creo es bastante ingeniosa. Otra forma que podemos hacer es utilizando los conocimientos de los múltiplos de 13, ¿vale? Y lo que usamos en el ejemplo 1. Lo que podemos hacer es tratar de buscar un número, por ejemplo, cercano a 1000, que sea múltiplo de 13 y después tratar de ir restando para encontrar uno que no lo sea, ¿vale? Por ejemplo, podemos el 1300, ¿vale? 1300, por ejemplo, y 130 son múltiplos de 13 los dos. Entonces, por ejemplo, podríamos poner eso, podríamos tomar 1300 y menos 130. Estos ambos son múltiplos de 13, así que el resultado de esto también va a ser un múltiplo de 13. El resultado de 1300 menos 130 es 1170. ¿Vale? Ya estamos más cerca del 1000, pero todavía estamos lejos. Y si ahora tomamos 1170, por ejemplo, y a esto le restamos 130, pues tendríamos, 1040. Ya estamos cerquita, ¿vale? Y un número aquí muy cerca, pues sería, por ejemplo, tomar 1040 menos 39. Fíjense que 39 es 3 por 13, ¿vale? Y esto nos va a quedar en 1001.
1001. Y entonces si ahora lo que hacemos es 1001 menos 13, pues lo que obtenemos es el número que estamos buscando, que es el 988. Vale, esta forma es un poco más... A mí me gusta más esta, que es más certera. Tú divides el mayor de los números entre 13, que es lo que estás buscando, y después eso te da el resto, te da cuánto te has pasado de ese número. O sea, la idea es, si aquí está... Uy, si aquí, por ejemplo, está el número que estamos buscando, en este caso, que sería el 999, ¿vale? Y aquí está el 988, ¿vale? Y el siguiente múltiplo después de 999, acabamos de ver que era 1001. ¿Vale? Entonces aquí hay 3 unidades, pero tú te has pasado 11. ¿Vale? Tú buscas este número que está aquí, y ves que ese número, cuando lo divides por 13, notas que te has pasado 11, o sea que queda resto 11, o sea que el último número está 11 unidades más atrás del que tú estás utilizando. Entonces lo único que tienes es que restar ese resto, restar 11. Vale, es un ejercicio, en mi opinión, muy chulo, es ingenioso y es chulo de hacer. Bien, vamos a regresar al cuaderno para resolver el siguiente y bueno, ver el siguiente problema es este. ¿Cuántos números enteros entre 2 y 1001 son múltiplos de 5? ¿Y cuántos números enteros entre 150 y 300 son múltiplos de 9? ¿Vale? Para resolverlo, pues lo único que tendríamos que hacer es, bueno, los dejo para que lo piensen, traten de resolverlo ustedes, pensarlo como lo harían y a la vuelta intentamos resolverlo nosotros, ¿vale? Venga, vamos a regresar al cuaderno para ver cómo hacerlo y aquí está. Bien, nos están pidiendo cuántos enteros entre 2 y 1001 son múltiplos de 5. Notemos que antes del 2 no hay ningún múltiplo de 5, ¿vale? Con lo cual, lo único que tenemos que ver es cuántos hay entre 2 y 1001, ¿vale? Y los múltiplos que hay entre 2 y 1001, pues realmente son el 5, serían el 5, el 10, vamos a poner el color negro, 5, 10, 15, 20, así sucesivamente hasta el 1000. ¿Vale? Ese sería el último múltiplo de 5 que hay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estos de aquí, ¿quiénes serían? Serían 5 por 1, este sería 5 por 2, este sería 5 por 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos al 5 por 200, que es lo que da 1000. Entonces, ¿cuántos números hay? Pues 1, 2, 3, 4, o sea, en total hay 200 números, 200 múltiplos. ¿Por qué? Porque tienes un conteo de los números del 1 al 200. Y ya está. Ese sería el apartado A. ¿Vale? Ahora, en el apartado B, otra forma de haberlo hecho, por ejemplo, es dividir 1000 entre 5. 1000 entre 5 es 200, ¿vale? O 1001 entre 5, eso te da 200 y algo de resto, pero como no hay ninguno entre el 0 y el 2, pues todos los múltiplos que están entre 1000, 1 y 1 son los mismos que están entre 1001 y 2, ¿vale? O entre 1000 y 2. Bien, vamos a hacer ahora el B. En el B nos piden cuántos múltiplos enteros cuántos enteros entre 150 y 300 son múltiplos de 9. A ver, la idea, algo que podemos hacer es simplificar el problema ignorando temporalmente lo del 150, ¿vale? Porque ya el hecho de estar mayor que, o sea, entre 150 y 300 eso nos complica un poco la vida. Entonces, una idea que podemos hacer es, bueno, vamos a ver cuántos hay menores que 300 y ya después veremos cómo quitar los que están menores de 150. ¿Vale? Entonces, menores de 300. Pues tenemos el 9,
tenemos también el 18, el 27 y así sucesivamente hasta llegar el 300, no es múltiplo de... El último sería el 297, ¿vale? No, el 300 no va a ser múltiplo de 9. Y ahora lo que hacemos es, bueno, pues expresamos esos números. Estos van a ser 1 por 9, más 2 por 9, más no. El 1 por 9 es el primero, el 2 por 9 el segundo, el 3 por 9 el tercero y el 33 por 9 es el 300, perdón, el 297, ¿vale? El 300 no sería múltiplo de 9. Y ahora vemos que hay 33 múltiplos de 9 menores que 300. ¿Vale? Y ahora podemos hacer lo mismo para 150, contar cuántos hay múltiplos de 9 menores que 150. ¿Vale? Entonces voy a copiar esto mismo y lo vamos a poner acá abajo. Menores que 150, pues tendríamos el 9, el 18, el 27, y aquí lo único que no llegaríamos solamente hasta 144, ¿vale? Porque más que eso, el 144 sería el último múltiplo, porque después ya se pasaría, tendríamos 144 y 9 son 153, se pasaría, ¿vale? Y entonces 144 es como tener 16 por 9. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Pues que hay 16 múltiplos de 9 menores que 150. Entonces, si hay 33 menores que 300 y 16 menores que 150, entonces implica que hay 33 menos 16 entre 150 y 300. O sea que lo que hay son un total de 33 menos 16 es 17 múltiplos en total. ¿Vale? ¿Vale? Hay 17 múltiplos de 9 entre 150 y 300. Bueno, este era un ejercicio interesante. Otra forma de hacerlo, que yo creo que tal vez pueda ser más eficiente para algunos, es comenzar a dividir. Por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es, partimos del 300 y hacemos, vale, vamos a ver cuánto es 300 entre 9. ¿Vale? 300 entre 9. Fíjense que esto, aquí lo que vamos a tener es 9 por 3, 9 por 7 es 27 y aquí nos resta 3 y vamos a tener 30 nuevamente, 3 y 27 y el resto va a ser 3. O sea que vamos a tener 33 múltiplos, que fue a la conclusión que llegamos aquí. El más grande, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 33 por 9, que es el 297. ¿Vale? Fíjense que es 300 menos 3 que nos hemos pasado. Y por otra parte, si hacemos 150 entre 9, esto significa que hay 33 múltiplos menores que 300. 150 entre 9, pues aquí es A1, 9 por 1 es 9, aquí quedan 6, el 60, y 60, y aquí sería 6, porque 6 por 9 es 6 por 9 es 54 y nos sobran 6, ¿vale? Y aquí sucede lo mismo, hay 16, el 150 se ha pasado 6 del último múltiplo de 9 antes de él, que sería el 144. ¿Vale? Entonces tendríamos 16 menores que 300, 33 menores que 300, 16 menores que 156. En total habrían 33 menos 16 entre ambos números. ¿Vale? Es una idea, yo creo que es bonita esta forma de hacerlo. Creo que es más fácil que poner todos los múltiplos, pero bueno, la idea que está detrás es esta, ¿vale? Si el resultado de la división da un valor es porque hemos sumado
esa cantidad de veces el 9, con lo cual hay esa cantidad de múltiplos entre 1 y ese valor, o entre 0 y ese valor sin contar el 0. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a continuar con las diapositivas, ¿vale? Y vamos a enfrentarnos al último problema de la sesión, ¿vale? Como dije, esta sesión era un poco más corta que otras que hemos hecho, ¿vale? Y aquí nos dicen, todo múltiplo de 15 también debe ser múltiplo de 3. Eso es algo que vamos a explorar. Vamos a explorarlo ahora mismo, no es muy complicado. Intenten hacerlo ustedes y a la vuelta lo vemos. Y por otra parte nos dicen si todo múltiplo de 3 también debe ser múltiplo de 15. Vale, vamos a hacer el apartado A. Este lo voy a hacer aquí mismo. Fíjense que si vamos a suponer que m es múltiplo de 15. ¿Qué significa eso? Si m es múltiplo de 15, entonces tenemos que m es igual a 15, perdón, m es igual a 15 por n, con n siendo un número, entero, ¿vale? Pero por otra parte sabemos que 15 es o sea, tenemos que 15 va a ser igual a 5 por 3. Entonces, de aquí lo que vamos a tener es que m va a ser igual a 5 por 3 por n, de donde m va a ser igual a 5 por n y esto por 3. ¿Qué es lo que significa eso? Que efectivamente, si un número es múltiplo de 15, pues también va a ser múltiplo de 3, porque vamos a encontrar un número entero, 5 por n. Si n es entero, 5 por n es entero, entonces que cuando lo multipliques por 3 me da m. ¿Vale? Entonces el apartado A es cierto. Ahora vamos a ver el B. El B no lo es, ¿vale? Y para eso pues basta encontrar algún ejemplo. Por ejemplo, el propio 3. 3 es múltiplo de 3, pero no es múltiplo, perdón, no es múltiplo de 15, o el 6, o el 9, ¿vale? Todos esos son números que no cumplen con eso, ¿vale? 3, 6, 9, 12, 18, ¿vale? Todos esos no van a ser múltiplos de 3. De hecho, todos los múltiplos de 3 que no terminen, bueno, ni siquiera eso, que no terminen en 0 o en 5, pues no van a ser múltiplos de... No, o sea, exacto, todos los múltiplos de 3 que no terminen ni en 0 ni en 5, pues no van a ser múltiplos de 15. ¿Vale? Los múltiplos de 3 que terminan en 0 y en 5 van a ser múltiplos de 15. Ya eso lo veremos más adelante en los criterios de divisibilidad y demás. Entonces, en este ejercicio tenemos que... Esto es muy importante también, porque de aquí va a salir la idea de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Que todo múltiplo de 15 también va a ser múltiplo de 3, y por otra parte, que no todo múltiplo de 3 tiene que ser múltiplo de 15. Entonces, en general, si A es múltiplo de B, entonces todo múltiplo de A también es múltiplo de B. ¿Vale? Es lo que hemos visto en el apartado A aquí. Sabemos que 15 es múltiplo de 3, por eso fue que pudimos escribir el 15 como 3 por 5, y eso fue esencial para demostrar que ese número m también era múltiplo de 3. ¿Vale? Entonces, si A es múltiplo de B, entonces cualquier múltiplo de A, o sea, cualquier número multiplicado por A, también va a ser un múltiplo de B. ¿Vale? Y eso es todo. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias por su atención. En el siguiente vídeo, pues continuaremos con este capítulo y trabajaremos en particular con los criterios de divisibilidad. Recuerden que en la barra de, o sea, en la descripción del vídeo, pues podrán encontrar un link en el que aparece un PDF con varios ejercicios que pueden resolver para practicar un poco el contenido, ¿no?, que aparece en este vídeo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.